El invitado del día de hoy es el licenciado en Administración de Empresas, Francisco Javier Arana Fragoso. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Me Bien, escuchas? bien, gracias. Claro que sí, Paco, fuerte y claro. Pues un gusto Julio estar contigo. La verdad es que estoy muy contento de la invitación que me hiciste de poder acompañarte el día de hoy. Pues aquí estoy con muchísimo, de verdad, muchísimo gusto para compartir, pues ahora sí que lo que tú quieras que compartamos aquí con toda tu audiencia. Me da mucho gusto ver que hay mucha gente aquí en la sala y pues seguramente es gente que está involucrada en el entorno de la capacitación, en el entorno educativo. Qué gusto, Julio, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Paco. Gracias por pues, aceptar y pues sé que estás muy ocupado, pero bueno, aquí rápidamente, mira, los colegas que están aquí son de diferentes áreas. Es gente que ya ha dado cursos y hay gente que no ha dado cursos. La primera pregunta que yo te haría, ¿cuál fue el principal cambio que tuvo Paco cuando se certificó? Lo que sería Paco antes de certificarse y Paco después de certificarse. Fíjate que yo ya, como bien lo comentaste ahorita, ya tengo muchos años impartiendo capacitación, he tenido la oportunidad por el trabajo que he desarrollado, me he desempeñado en diferentes funciones y he capacitado literal a miles de personas por la responsabilidad que he tenido. Y yo me asumía, y lo digo de verdad con sinceridad, me asumía como un capacitador pues de buen nivel. Y tenía esa creencia, ahora lo veo como una creencia. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer los estándares, cuando tuve la oportunidad de conocer esta metodología, que no es otra cosa más que eso, un estándar es una metodología estructurada, bien diseñada, con criterios científicos, metodológicos estructurados, pues, es una forma de tener una habilidad competente. Eso es lo que yo veo en un estándar. Y cuando lo conocí, pues la verdad es que me sorprendí porque había muchas prácticas que yo no llevaba a cabo. Una de ellas, y que a mí me hizo muchísimo sentido, fue la que tenía que ver con la evaluación. Yo me dedicaba a dar la capacitación y no me preocupaba por verificar si la gente había aprendido o no. Yo partía del hecho de que todos habían quedado pues debidamente formados, pero la verdad es que no lo sé. Cuando ya me di la oportunidad de empezar a incorporar elementos tan importantes como la capacitación, como desarrollar un encuadre, sentar las bases, todo eso de lo que tú has estado hablando, y sobre todo cuando entendí que la competencia de una persona no nada más queda en el saber, que es la parte, la que yo le llamo la teoría, la parte teórica que todos dominamos y conocemos muy bien, sino cuando tienes que preocuparte por desarrollar en las personas habilidades. Es decir, tú tienes la responsabilidad de enseñarles a hacer cosas, de trasladar tu conocimiento y tu habilidad de tal manera que la gente lo practique, lo lleve a una situación pues de beneficio y que sea tangible ese beneficio. Y todavía más aún, fíjate, Julio, algo que a mí me hizo muchísimo sentido y que yo pienso que fue, con respecto a la pregunta que me haces, ¿qué fue lo que cambió? Fue el haber entendido la parte del saber ser. El saber y el saber hacer, yo soy de los que afirman que suman. El saber suma y el saber hacer también, pero el saber ser, esa parte de las actitudes, los hábitos, los valores, que se multiplica. Porque es ahí donde verdaderamente se ve la calidad de un instructor, en la forma en la que enfrentas la crítica, en la forma con la paciencia que abordas la ignorancia de las personas o a veces incluso a la necedad, porque hay que decirlo, tú estabas hablando ahorita del manejo de grupos, yo estoy seguro que quienes nos hemos dedicado a la capacitación, pues nos hemos visto pues con diferentes tipos de personalidades y a veces una persona puede ser, si tú quieres, un poco protagonista, para decirlo de forma amable, pero no es la persona, sino el instructor, cómo reacciona a esos estímulos que tiene. Y es ahí donde verdaderamente se ve la calidad. Y eso a mí personalmente me transformó, me llevó a la visión de convertirme en una persona diferente, más tolerante, más responsable, más afectivo. Y de verdad, pues ahora te puedo decir con toda sinceridad, que he abrazado con mucha pasión la parte de capacitar. Me encanta transmitir
pues lo que la vida me ha dado oportunidad de aprender, y eso para mí pues es una gran bendición. De verdad que sí hubo una transformación, pero más que la certificación, desde el entendimiento de la competencia, es decir, desarrollar una auténtica habilidad para poder diseñar un curso e impartirlo de manera adecuada, es decir, formar a las personas. Esa es, yo creo que la clave, aprender a formar a las personas. Yo creo que tus palabras a más de un participante le está llegando. Y Paco, nada más, una pregunta más para no quitarte mucho tiempo. De acuerdo a tu experiencia, como tenemos gente de diferentes áreas, ¿cuál sería o cuáles serían las áreas eh, que tú has tenido eh, para certificar a la gente? De qué áreas has sido? Mira, una de las grandes ventajas de esta habilidad, porque yo es como siempre la he concebido una habilidad, y además dicho de paso, Julio, es una habilidad rentable. Una de las habilidades más rentables que podemos tener las personas es la posibilidad de formar a otras, y yo le llamo una habilidad rentable transversal. ¿Por qué transversal? Porque es una estructura metodológica, como yo lo compartía, digámoslo así, como una receta que te va a permitir identificar los ingredientes necesarios para poder transmitir cualquier conocimiento de forma efectiva. Y es transversal porque cruza por todos los sectores productivos. No hay una sola actividad productiva, una sola actividad laboral que no ocupe la capacitación. De hecho, decía Henry Ford, si tú crees que la capacitación es cara, prueba con no capacitarte. O sea, si tú crees que invertir en tus trabajadores, de hecho era lo que él decía, si tú crees que invertir en la capacitación de tus trabajadores es caro, pues prueba con no capacitar a la gente que está trabajando contigo, ¿no? Y eso es un reflejo de justamente que todos los sectores productivos, todos sin excepción, ocupan la capacitación. Porque en cualquier actividad profesional ocupas desarrollar conocimientos, ocupas desarrollar habilidades, destrezas, talentos, actitudes, hábitos, valores. Todas las actividades productivas lo requieren. Y entonces una persona que domina la metodología para poder transmitir de manera efectiva el conocimiento, fíjate bien cómo lo digo, y no lo digo yo, lo dicen los estándares que dicho sea de paso también fueron diseñados tomando como referencia las mejores prácticas nacionales e internacionales, y quien domina esta metodología, pues entonces tiene la oportunidad de transmitir cualquier conocimiento, cualquier destreza, cualquier habilidad, porque los estándares nos marcan justamente pues las técnicas instruccionales, cómo podemos nosotros desarrollar nuevos hábitos en las personas, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, y bueno, la verdad es que es algo que en la experiencia personal pues sí me transformó, porque como te lo decía yo, pues me llevó a entender muchas deficiencias que yo ni siquiera sabía que tenía. Hay una frase que a mí me gusta mucho que comparte Cristian Ríos, que es el director nacional de ICE México, es que a veces ni siquiera sabemos que no sabemos. Parece trabalenguas, pero no lo es. Paco, exactamente. Yo creo que me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Yo creo que tus palabras son muy, muy importantes, que la gente vea, que la gente conozca las ventajas, y no dichas por Julio Chan, sino dichas por alguien más. ¿Sí? No sé si quieres terminar con algún remate para nuestros participantes, y como siempre, agradecidísimo porque estés aquí. Yo también, de verdad, Julio, me siento muy agradecido por esta invitación. Yo lo que le diría a la gente es que se dé la oportunidad de conocer. Yo sé que a algunas personas puede que ya les haya hecho sentido la información, puede que a otras no. Yo lo que les diría y la invitación que les haría es conozcan la metodología, conozcan los estándares, conozcan el potencial que tiene el desarrollar una verdadera habilidad, porque es eso, una habilidad profesional, una habilidad laboral, una habilidad específica. Un estándar yo lo llamo como un mapa. Dense la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué es un mapa? Porque tú en este momento estás en una realidad. Yo no te conozco, no sé cuál sea tu realidad en términos de capacitación. A lo mejor ya tienes muchos años de experiencia, a lo mejor vas empezando, no sé, pero en algún punto te encuentras. Entonces, el estándar te va a establecer criterios que son los que fueron construidos, como lo decía yo, tomando como referencia las buenas prácticas.
no los hicimos nosotros, los hizo un comité de especialistas que se pusieron de acuerdo con respecto a cuáles son los criterios que debe de reunir un capacitador, un instructor competente. Entonces, si tú estás en un punto y te das la oportunidad de conocer el punto de competencia, es decir, de alto desempeño, de calidad mundial, porque además hay que decirlo, los estándares tienen una calidad de nivel mundial. Entonces, es bien sencillo. ¿En qué punto estás? ¿A qué punto tienes que llegar? ¿Cuáles son los aprendizajes que requieres asimilar? Y entonces, asúmelos, asimílalos, desarróllalos. Porque eso es justamente la competencia. Si en este momento aún no tienes la competencia, lo único que falta, lo único que hace que es necesario, pues es que desarrolles esos aprendizajes y entonces tu práctica la eleves a un nivel de alta competitividad, que también, dicho sea de paso, eso se convierte en una auténtica llave porque te va a abrir oportunidades de trabajo, de negocio. Los mejores en el ramo que tú me digas siempre van a tener un lugar en cualquier sector productivo. Y si tú te conviertes en uno de los mejores, tomando como base un estándar, porque también eso es algo que a veces perdemos de vista. Nosotros decimos, pues yo soy bueno para capacitar, o soy malo, soy regular, pero la pregunta obligada es, ¿con respecto a qué? Entonces yo te invito, si es que esto te hace algo de sentido, a que conozcas esos criterios, los asimiles, los pruebes, y si tú crees que eso realmente va a aumentar tus posibilidades profesionales, pues éntrale al Sistema Nacional de Competencias. Hay un mecanismo que te va a presentar Julio, que estoy convencido que te va a dar el mejor de los servicios. Julio pertenece a la red más grande de prestadores de servicios educativos que actualmente hay en México y en América Latina, y te puedo garantizar que él va a tener los elementos necesarios para formarte de manera adecuada. Entonces, esa es la invitación, Julio, a que la gente conozca, se dé la oportunidad de revisarlo, y si le has sentido, pues adelante. Y si la oportunidad que tú en un momento les vas a presentar les parece adecuada, pues caray, que tengan siempre presente esta frase que a mí me gusta mucho, que dice que las oportunidades son como los amaneceres. Si llegas tarde, te lo perdiste. Así es, Paco. Así es, Paco. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas muy buenas tardes, muy buenas noches, y seguro que lo que les estás diciendo les va a llegar a más de uno. Un abrazo, Julio. Mucho éxito a todas las personas. Un gusto estar contigo. Hasta luego.